días, Namaste. Quería hablaros sobre cómo se estructura el Bhagavad Gita, Karma, Bhakti, Jnana, tres partes según Swami Vivekananda. Os pediría que os suscribieseis a este canal mío de YouTube y me ayudéis en la promoción de estos valores universales del Bhagavad Gita. No hay una unanimidad en cuanto a la estructura del Bhagavad Gita. En general, muy en general, el capítulo 1 es considerado como una introducción al resto de los capítulos. Y creo yo personalmente que va más allá de una simple introducción. Realmente es importante porque es el que nos permite que tú como buscador cuando leas el Gita seas capaz de identificarte con Arjuna. A partir de ahí es mucho más sencillo entender el mensaje del Gita. El capítulo 2 se considera el Sankhya Yoga una síntesis de los temas que va a tratar el Gita y el último, el 18, es un completo resumen de todas sus enseñanzas. Sin embargo, en nuestra formación seguiremos la estructura propuesta por Swami Vivekananda, que consideraba que el Bhagavad Gita se puede estructurar en tres bloques. Leo. Los primeros 6 capítulos, de los 1 al 6, se conocen como Karma Stakam o Karma Marga, que tratan sobre el Karma Yoga. La idea central es que el hombre tiene un alma espiritual y eterna, Atman, y que conociéndola le permite alcanzar la autorrealización mediante los diferentes caminos del yoga, cada uno de los cuales describe el camino hacia la salvación, y, importante, que el Bhagavad Gita intenta armonizar. Los siguientes 6 capítulos, del 7 al 12, se conocen como Bhakti Stakam o Bhakti Marga, que tratan sobre el tema del Bhakti Yoga. En estos 6 capítulos del Bhagavad Gita se describe principalmente a la realidad absoluta superior, el Señor, que permitirá al buscador acceder al conocimiento, manifestaciones y formas universales del Señor. El eje central es la relación entre el alma individual, el Atman, y el alma suprema, Paramatman, relacionado con la devoción, Bhakti Yoga, que al final muestra que la pura devoción es el mejor camino de autorrealización para un buscador y por tanto es la enseñanza más importante de ese bloque. Los últimos 6 capítulos, del 13 al 18, se conocen como Jnana o Jnana Satakam, el Jnana Marga, que tratan sobre el Jnana Yoga. En los terceros 6 capítulos, del 13 al 18, se analizan temas importantes como el cuerpo, el Kshetra, las gunas, Prakriti, Purushottama, Karma, los diferentes tipos de fe en el hombre, etc. El eje central de estos 5 capítulos de este bloque final es el Jnana Yoga, el camino del conocimiento, el más difícil de todos y también el más arriesgado si no se compagina con Bhakti. El capítulo 18, el último, puede considerarse, como hemos dicho, un resumen final del Bhagavad Gita. E insisto, esta es la estructura que nosotros seguiremos en nuestra formación avanzada. Es muy interesante, por ejemplo, los comentarios que hace Swami Sarvapriyananda, de la Sociedad Vedanta de Nueva York, y decía que el capítulo primero es introductorio, el capítulo 2 contiene la esencia del Bhagavad Gita, en particular el verso 16, lo irreal no tiene ser, lo real no tiene no ser. Del capítulo 3 al 17, básicamente Krishna responde a las dudas de Arjuna y o aclara los temas expuestos anteriormente. Y el capítulo 18, como todos coinciden, es como un resumen del Bhagavad Gita. Sin embargo, hay otras posibles estructuraciones del Bhagavad Gita. Podemos considerar que el Gita está dividido en 3 partes. El primer capítulo es introductorio para la edad fundamental. Los 5 capítulos siguientes se centran en el análisis del espíritu individual. Los siguientes capítulos exponen la naturaleza del espíritu universal y los finales analizan la relación entre ambos, llegando a su unicidad. Creo que la estructura propuesta por Vivekananda es una de las más correctas y por ello toda nuestra formación se basa en el concepto manos para trabajar, karma, corazón para sentir, bhakta, y cerebro para concebir, jnana. Muchísimas gracias. Om Namaste.